El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 48 minutos. Alerto a las personas que nos siguen, que nos sintonizan. Más adelante estará con nosotros la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, pero antes es momento de hablar del veto total al Código de la Salud. Estamos ya con Ángel Sinmaleza, él es asambleísta por Suma. Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimados amigos, un gusto saludarlos, estimado Fabricio, estimada Silva, un gusto para poder compartir con ustedes temas de la actualidad y en materia de la salud, en esta ocasión, Código Orgánico de la Salud vetado. Muchas gracias por su tiempo y por la entrevista. Bueno, me gustaría iniciar pidiéndole su criterio respecto a la comparecencia del ministro de Salud en la Asamblea Nacional, en la que prácticamente dijo que vetar el Código de la Salud es potestad del Ejecutivo, que así se lo ha hecho, minimizando prácticamente el trabajo de ustedes. ¿Cómo ve las palabras? ¿Cómo acoge también los argumentos presentados por el ministro? Comencemos analizando los argumentos y las palabras expuestas el día de ayer en la Comisión de la Salud por parte del señor ministro. Un ministro que no creo que vivió en el país durante muchos años. Un ministro que no sabe ni articula el lenguaje técnico de los profesionales de la salud, que no entiende él mismo lo que dice y que repite las palabras del odiador, de su asesor, que obviamente todo el tiempo se mantuvo en contra del Código Orgánico de Salud. ¿Qué odiador? ¿De quién estamos hablando? Él tiene un asesor que el pueblo lo conoce, Iván Ceballos, que estuvo todo el tiempo asesorando y que no ha compartido el tema de él y que no ha estado en la Comisión de la Salud para poder trabajar con las anteriores ministras. Y no quiero dar más espacio, más tema en este espacio. La salud del país sabe qué tipo de expresiones lo tienen y el ministro se ha tornado en un repetidor de sus palabras que ni siquiera las entiende qué es lo que está diciendo. Continúe, asambleísta. Le hemos dicho al señor ministro de Salud que ha retrocedido en prevención, promoción, educación. Cuando él compareció en la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, indicó que es lo que él quería, que el sistema necesita un código como este que tiene su componente de un 80% de educación, prevención y promoción de la salud, es decir, en un fortalecimiento del primer nivel de atención. Ni siquiera son los nudos críticos que estaban siendo mediatizados en su momento los que le tomaron la decisión al Ejecutivo de vetarlo totalmente al código, sino más bien otro tipo de intereses de grupos políticos, de intereses de quienes proveen, de quienes entregan medicamentos y vacunas al país, que obviamente se los estaba tocando y se los estaba regulando. Hay intereses también de farmacéuticas, nos está diciendo asambleísta. Hay intereses de transnacionales farmacéuticas que quieren seguir trabajando de la misma forma, perjudicando a la industria ecuatoriana. Le hemos indicado al señor ministro de Salud el día de ayer, el 70% de medicamentos se producen en el país. Y hay que estar observando aquello que pretenden favorecer a las transnacionales sin tomar en cuenta en el proceso de subasta pública para la adquisición de medicamentos que durante 5 años se compra para el país y que a la industria nacional no le están tomando en cuenta. Intereses como estos, intereses oscuros, en donde las transnacionales quieren seguir haciendo su agosto, son las que de alguna forma han influido para la toma de decisión. Más temas políticos. Sabemos que este gobierno le quiere hacer un favor a la derecha. Y cuando se habla, ojo, estimados amigos ciudadanos del país, cuando se habla de que este código está burocratizando la salud, pero tiene que ser así, porque es responsabilidad estatal del país garantizar la salud gratuita y universal. Entonces, ¿qué es lo que pretende el ministro con su discurso? Decirnos que va a privatizar la salud. Bueno, si va a privatizar, tendrá que saber que primero tiene que reformar la Constitución. Nosotros trabajamos con respeto a la línea constitucional. Y hay que decirle al país, estimados ciudadanos, de que el propio gobierno nacional, y lo dijo el presidente de la Federación Médico Ecuatoriana, no es que yo me esté inventando,
El propio gobierno nacional le dispuso a sus ministras, a la ministra Espinosa, a la ministra Andramuño, que trabaje con sus equipos técnicos. Y en la Comisión de la Salud trabajamos con sus equipos técnicos para asesoramiento técnico y científico, con todos los equipos, y no solamente del Ministerio de Salud, sino de los restos del sistema de la salud. Todos estuvieron allí trabajando. Que no valore el mismo gobierno el trabajo de sus técnicos a quien delegó, no se entiende qué lectura tener. No se entiende qué lectura vamos nosotros a analizar de este gobierno que no sabe por dónde salir y no sabe qué decirlo. Simplemente decirles que no ha sido decirles bueno a los grupos católicos, evangélicos y dogmáticos, que ellos no pedían un veto total. Algunos sí, pero la mayoría no. Entendió que son 5 o 6 artículos que eran nudos críticos que se estaban discutiendo, que debían vetarse, y es eso lo que ellos propusieron. Pero un veto total jamás lo pidieron. Más bien son otro tipo de intereses, y eso se lo tiene que revisar. Este retroceso en la salud se lo tiene que revisar, y el ministro de Salud tiene que responder lo que ha dicho en los medios de comunicación. Su argumento para salir a vetar el Código de Salud tiene que responder. Ahora, porque no puede decir cualquier cosa aquí. El Ejecutivo argumentó fallas de fondo y de forma, habla de al menos 400 en el Código Orgánico de Salud. ¿Ustedes consideran, en efecto, que se trata de una decisión política? Nos está señalando también que hay otros intereses. ¿Qué otros intereses, aparte de los de las transnacionales farmacéuticas, estaríamos hablando? Intereses políticos, y obviamente hay un interés justificado del Estado que al momento no tiene recursos, justificado entre comillas, que Joana Pessanti lo dijo, no tenemos recursos para poner en funcionamiento el sistema propuesto que la Asamblea aprobó. ¿Esto qué nos está diciendo? Que estamos en la línea correcta, que nosotros lo que estamos haciendo es proponiendo algo que le va a hacer bien, que obviamente necesita inversión. Pero para esto, estimados ciudadanos, existen las disposiciones generales y transitorias que se podían decir que entren en aplicación después de 6 meses o después de 1 año, pero no decirle al país, condenarlo al país a que durante un año no podamos nosotros tener un espacio para discusión de una ley como esta. Y durante todo ese espacio de tiempo que se tome la presentación de un nuevo proyecto, si que nace de una iniciativa del Ejecutivo o nace una iniciativa del Legislativo, no será menos de otro año. Es decir, al Sistema Nacional de Salud no le vamos a dar la posibilidad de regularse durante por lo menos 2 años. Asambleísta, pero ¿ustedes pueden o tomarán determinadas acciones, alguna respuesta ante el accionar del Ejecutivo, o toca definitivamente, bueno, sabemos que para el tema de retomar pues el proyecto de ley, el COSE, tocará esperar 1 año? Sin embargo, ¿ustedes estarían pensando en determinadas acciones desde la Asamblea Nacional? No hay nada que hacer con un veto total. Ya no hay nada que hacer con un veto total. No podemos hacer absolutamente nada. Este código se botó al tacho de la basura, literal. En la asamblea siguiente tendrá que proponer un nuevo código, discutirlo durante todo el espacio y proceso legislativo. No es que después de 1 año va a retomarse la discusión del mismo código. Habrá una nueva propuesta, esta pasará un proceso para que el alcalde lo envíe, lo califique, la comisión a la que sea destinada lo revise, proponga, reciba comisiones, pero habrá un informe del primer debate, luego un informe del segundo debate. Esto no dura menos de 1 año. Entonces es lo que le estamos indicando. Si bien no era un código perfecto, pero el Ecuador es uno de los países tercermundistas que no tiene un código orgánico de salud. Ahora, en este marco, asambleísta, ¿no le parece que de alguna manera el Ejecutivo se burló del trabajo de la Asamblea, este trabajo de 8 años, o se lo toma a la ligera? El gobierno nacional y este ministro que asesoró al gobierno nacional para la toma de decisiones, porque no aceptamos que en la Comisión de la Salud ayer haya dicho que el que toma la decisión es el presidente de la República, doctor Sigmaleza. El que toma la decisión es el presidente de la República, sí lo conocemos, pero el presidente de la República tiene sus ministerios y en cada línea tiene su ministro que lo asesora y que tiene que tomar la decisión de acuerdo a su asesoramiento. Y fue el ministro, incluso públicamente salió a decir cuáles eran los argumentos para vetar un código orgánico de salud. Entonces el ministro de Salud tiene que responder, y le hemos indicado el día de ayer, de su responsabilidad de retroceder lo que es educación, prevención, promoción e investigación en salud. El fortalecimiento del primer nivel de atención
es vital e importante en este proceso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a responder? ¿Van a reformarse leyes? Las 43 leyes se van a seguir reformando. Estas 43 leyes dispersas que regulan el Sistema Nacional de Salud se van a seguir reformando. ¿Qué es lo que va a hacer para cumplir con la protección de los derechos de las personas con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas, de aquella investigación en genómica y genética humana, y sobre todo el fortalecimiento del primer nivel de atención? Esto no se puede hacer, no se puede hacer porque en la actualidad no se ha podido, el sistema no ha podido. ¿Qué se va a hacer con los profesionales de la salud? Esta ley tenía beneficios para los posgradistas, devengantes, internos rotativos, profesionales de la salud, porque hablaba del inicio de una carrera sanitaria. Había muchísimos beneficios que obviamente se mediatizó. Las redes sociales fueron quienes mediatizaron y arrinconaron al Código de Salud a discutir 4 o 5 artículos de emergencia ginecobstétrica, uso medicinal cannabis, vientre subrogante, entre otros, los que anuncio que son los principales. Pero aquello no permitió que se analice en forma estructural su proceso de estructura, la conformación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud, para que este Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud construya un sistema de salud, porque actualmente no tenemos un sistema. Tenemos un sistema adecuado, ineficiente, inoperante, y no lo digo yo, lo dice el pueblo ecuatoriano, porque en pandemias podemos notar que no existe un sistema de salud que pueda hacer frente a eventos pandémicos como este. Obviamente el mundo ha tenido deficiencias, pero este no tiene nada en nuestro país. El mismo de salud terminó eliminando a toda una dirección nacional de epidemiología, que tanta falta nos ha hecho en el manejo de estos eventos pandémicos. Ahora, en este sentido y con todo este marco que usted nos ha dado y las respuestas que deberían dar las autoridades al dejar nuevamente sin un código de salud al país, ¿ustedes considerarían también en llamar y accionar de alguna manera desde la Asamblea Nacional o en pedir mayores explicaciones al gobierno, a las autoridades y pedirles que asuman también estas responsabilidades desde la Asamblea Nacional con diferentes acciones? Bueno, nosotros inicialmente, conjuntamente con William Garzón, hemos trabajado la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, que está trabajando con la Federación Médica Ecuatoriana, con la Confederación de Profesionales. Creemos que si es que tanto se habla de que se va a hacer un beneficio a los profesionales de la salud, este es un momento para decirles sí, vamos a aprobar una ley, que esperamos y lo hemos trabajado durante casi 2 años para poder presentar en esta semana. Y esperamos que esta no sea una ley que de pronto, porque puede involucrar cierto compromiso de presupuesto, pueda vetárselo totalmente luego de un segundo debate. Hay leyes que se tienen que trabajar de manera urgente y es responsabilidad ahora del Ejecutivo, del Presidente de la República, de este ministro que se dice ser dirigente, que no le hace ningún servicio, ningún beneficio a la salud pública, y no lo digo yo, lo decimos los profesionales de la salud. Este ministro desubicado en materia de la salud tiene que ahora, con su equipo de trabajo, decirle al pueblo ecuatoriano a través de normas, reglamentos que permitan autorregular, ajustar a una ley orgánica de salud caduca para que pueda seguir trabajando y para que puedan fortalecerse los niveles de atención en salud. El ministro Ceballos dijo que el código genera más interrogantes que certezas, lo dijo, dijo que es altamente punitivo. Señaló que se creaban 172 sanciones administrativas para los profesionales de la salud, tanto a nivel público como privado. ¿Esto es cierto? ¿Qué opinión también le merece a usted, asambleísta? ¿Qué es lo que dice el Código Integral Penal? ¿Y qué dicen las sanciones en materia de penalización a los profesionales de la salud? Todos los profesionales de la salud no tenemos ninguna otra alternativa que ser incursados en un proceso penal. ¿Cuántas demandas han existido de los ciudadanos que esperan respuesta? ¿Cuántos profesionales de la salud han sido sancionados? No más de 30 han sido sancionados y más de 2.000 demandas a los profesionales de la salud. ¿Esto será justo que más de 2.000 profesionales, justa o injustamente, se encuentren en un proceso y que no lleguen a ninguna sanción? Es momento, y el país necesita una instancia administrativa para sancionarlos en delitos, en casos menores, en temas menores de que no asistió, que no la atendió de forma adecuada, y que este proceso pueda tener una sanción administrativa y que esta sanción administrativa pueda ser parte procesal en la sustanciación de un proceso penal. Entonces, es lo que se decía, son 170 sanciones, sí, pero no es solamente por mala práctica profesional, sino por todo tipo de sanciones que un sistema de salud debe tenerlo. El ministro ni siquiera lo leyó, lo dijeron, y ni siquiera entiende de lo que dice. Tendría que haberlo revisado y tiene que revisárselo.
porque este proceso, seguramente este proyecto vetado ahora será una base para la construcción de un nuevo Código Orgánico de Salud. Ahora, si el ministro no leyó, no revisó, como ustedes señalan, ¿por qué no se buscó también un espacio con la autoridad para mostrarle un poco y realizar también este análisis técnico que evitara un veto total al código? Porque sus técnicos se reunieron con los técnicos de la Comisión de la Salud y encontraron 22 errores. Esto fue previo. Y no es que me estoy inventando. Nosotros como comisión no teníamos que hacer un lobby porque trabajamos con ellos. Y no era cuestión de hacer un lobby del presidente de la comisión para convencerlo de que el código está bien. El código se explicaba por sus propios técnicos, porque con sus propios técnicos lo construimos. Entonces, si es que ya encontraron 22 observaciones, era potestad del Ejecutivo de revisar, de observar y de proponer estas observaciones con estas reformas nuevamente a la Asamblea Nacional para que los analice o los acoja o no los recoja las observaciones. Pero ¿qué hacer cuando días antes se revisa, se encuentran pequeñas observaciones y luego sale el ministro a decir que existieron más de 400 observaciones? ¿De quiénes, ministro? ¿Quiénes observaron? ¿Quiénes le dijeron? ¿Fueron las transnacionales? ¿Quiénes fueron? ¿O fue el político de turno que le dijo, no, yo quiero que esta posibilidad nos den a nosotros porque nosotros tenemos un proyecto? Pero quitarle la oportunidad al pueblo ecuatoriano no merece y no es perdonable, porque puede existir un nuevo gobierno que tenga un mejor proyecto, pero para eso se hacen las leyes. La posibilidad, 2 años de regularse un sistema nacional de salud, que en eventos pandémicos no va a pasar. Esto durará tanto tiempo. Este evento pandémico no lo va a superar en estos meses y que necesita una ley, necesita una estructura en el sistema de salud fortalecida para hacerle frente al evento pandémico en lo que resta de la pandemia. Asambleísta, ¿pensarían ustedes en impulsar un juicio político considerando pues lo que nos ha dicho, que el ministro no ha tomado en serio al proyecto, que no lo leyó, que no lo revisó? ¿Pensarían tal vez en tomar una acción así, en impulsarla? El día de ayer, la Comisión de Derecho a la Salud revisó el informe de otorgamiento y uso de carnets con discapacidad. Y aquí el Ministerio de Salud, este ministro, hizo caso omiso, no entregó información. Y por estos temas, de que no respondió adecuadamente, no a la Comisión, sino al pueblo ecuatoriano, le estamos pidiendo al Parlamento ecuatoriano que inicie un juicio político con estos causales por haber omitido, por haber inobservado, por no haber entregado información a la Comisión de la Salud, que estaba delegada de fiscalizar el otorgamiento y uso de carnets con discapacidad. Ya tenemos un causal para el llamado a juicio político, que sea la Asamblea Nacional, el Pleno, que a partir del día de hoy, del día de mañana, que se entregará el informe al Consejo de Administración Legislativa, el Pleno tomará la decisión de enviar a juicio político a este ministro de Salud, a la ex ministra Catalina Andramuño, a Cristian Cruz, al director nacional de discapacidades, Javier Torres, y a la sanción al asambleísta Fabricio Villamar. Entonces, dentro de este proceso ya tenemos una causal para que el ministro vaya a un juicio político. Y obviamente, nosotros como Comisión de la Salud vamos a enviar, y personalmente yo voy a hacerlo, voy a enviar una de las causales que responda a lo que ha dicho. Porque no es que lo dijo en las redes sociales, lo dijo, con todo respeto a redes sociales, lo dijo en medios de comunicación en cadena nacional, lo dijo cuáles eran los argumentos para vetarlo. Él tiene que sostener, él tiene que responder esos argumentos. Y tiene que decirle a la Asamblea Nacional, tiene que decirle el sustento de esos argumentos. Y estos serán causales también para su procesamiento en un juicio político con toda seguridad. Muchas gracias, asambleísta. Gracias por este diálogo, por su tiempo, por esta entrevista. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Estábamos hablando con Ángeles Simalesa, asambleísta por Suma, sobre el veto total al Código de Salud. Nos ha explicado pues que van a impulsar un juicio político contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, precisamente por este tema. 8 de la mañana con 7 minutos en la primera hora.